Buenos días, bienvenidos al ciclo de seminarios del Departamento de Economía. Hoy presenta Gustavo Carmona, que nos va a presentar un primer borrador de su trabajo de tesis, de su primer artículo de tesis titulado Polarización del empleo en Chile. Les recuerdo que este seminario va a estar disponible en la web de la FACEA, y lo mismo que el seminario de la semana pasada, el seminario que realizó Claudia Pezó. Muchas gracias, Gustavo. Adelante. Muchas gracias, profesor. Buenos días a todos. Bueno, y tal como señalaba el profesor Miguel, voy a presentar este paper que lleva el nombre de Polarización del empleo en Chile. Esta presentación se va a dividir en 5 partes: una introducción, un marco teórico, una metodología, resultados y finalizando con unos próximos desarrollos. El año anterior yo presenté este tema, la parte teórica, por lo tanto en esta ocasión voy a también presentar esta parte, pero tratar de realizarla de una forma más breve y centrarme en la metodología que se ha terminado siguiendo y en los resultados que se han obtenido con base en esta metodología. Bueno, solo como una pequeña introducción, señalar que esta es la clasificación de ocupaciones, para hacer la diferencia de lo que sería una clasificación a través de industrias o de ramas de actividad. Las ocupaciones son diferentes en este caso de las industrias, como ustedes pueden ver ahí, es la forma en la que la distribución de ocupaciones se distribuye en el país. Bueno, en el año 1970, a partir de esta década, se experimentó una caída en los precios de los inputs computacionales, lo que facilitó obviamente que las firmas pudieran adquirir este tipo de input, y esto tuvo un impacto sobre los empleos que se consideran de carácter rutinario, como la manufactura, que consisten en procesos repetitivos y que por lo tanto pueden estandarizarse y ser realizados por máquinas a través de la automatización. Esto llevaría, en un primer modelo teórico, a una situación donde los empleos de alta calificación, como empleos profesionales, técnicos, los cuales se consideran compatibles con la mejora tecnológica, aumentarían en desmedro de los empleos de baja calificación. Aquí estaríamos en un mundo donde solamente existirían 2 tipos de empleo, de alta y de baja calificación. Esta hipótesis se le denominó hipótesis del cambio técnico basado en la habilidad, y fue desarrollada teóricamente en lo que se conoce como el modelo canónico en el paper de Acemoglu de 1999. Sin embargo, esta hipótesis teórica fue cuestionada por el trabajo de Autor, Levy y Murnam en el año 2003. Estos autores plantearon que la mejora tecnológica va a reducir las ocupaciones de carácter rutinario, como manufactura o trabajos de oficina, los cuales se encontrarían en la media de la distribución del empleo de habilidades. Sin embargo, va a generar un aumento en la demanda por ocupaciones tanto de alta como de baja habilidad, es decir, un crecimiento en los polos, lo que va a dar lugar a un patrón de polarización. Estos esquemas que voy a mostrar acá abarca del año 1993 al 2006, por lo tanto no tiene un impacto en lo que puedan ser resultados. Solamente los estoy mostrando para ejemplificar en qué consiste la hipótesis de rutinización. Acá se puede ver cómo ha crecido o cómo han evolucionado los empleos de baja habilidad. Vemos que en la mayoría de los países los empleos de alta habilidad han crecido, entre ellos Chile, que aparece ahí.
Los empleos de mediana habilidad, que serían los susceptibles a rutinización, en todos los países han disminuido, y los empleos de alta habilidad en prácticamente todos los países han aumentado, incluido Chile. Si nosotros agrupamos esta clasificación de países, nosotros tendríamos un patrón como este, que si pudiéramos graficar, veríamos como una especie de eh, parábola que nos mostraría un patrón de polarización, es decir, los empleos de los polos, tanto de baja como de alta habilidad, están creciendo, mientras los empleos de mediana habilidad en la distribución ocupacional están disminuyendo. Esto dio lugar a este modelo teórico del cambio técnico basado en la rutina, dio lugar a una serie de estudios empíricos que encontraban esta polarización para Estados Unidos y para Europa. Sin embargo, todos estos estudios empíricos se desarrollaron en países desarrollados, y los estudios realizados en países en desarrollo, como el caso de Chile, que han sido más bien pocos, utilizaban metodologías que se alejaban de las aplicadas en los papers seminales. En el contexto específico de América Latina, las economías aún utilizan procesos de producción que no han incluido de forma amplia la mejora tecnológica o el cambio tecnológico, y por lo tanto se cuenta con una amplia gama de empleo ocupacional que son susceptibles a la rutinización. Específicamente, para el caso de Chile, no se encuentran papers abordando el tema específico. La literatura para el caso chileno incluye una gran variedad de papers abordando el tema de la evolución del empleo en temas de salario, pero no estudiando específicamente el tema de polarización. Aquí hay un esquema que nos permitiría ver la distribución ocupacional para el caso chileno. Está ordenado y están diseñadas ciertas ocupaciones de forma de poder ver claro cuáles son las ocupaciones que interesan para este trabajo. Si esto lo pudiéramos girar, podríamos ver una especie de polarización. Las ocupaciones están ordenadas por salario, de menor a mayor, donde obreros serían los menores salarios y profesionales los mayores salarios. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver que los empleos de baja habilidad en cuanto a servicios personales, que son los que nos van a interesar específicamente en este trabajo, han crecido, son de los que más crecen junto con los profesionales, y los empleos que son susceptibles a la rutinización, como es manufactura y empleados de oficina, son los empleos efectivamente que más han disminuido en este periodo. Podemos esto dividirlo en dos subperiodos, que sería de 1996 a 2006, donde vemos cómo los servicios personales han crecido ampliamente y cómo los empleos rutinarios no decrecen con tanta fuerza. Y tenemos el otro esquema donde aquí sí los empleos que se consideran rutinarios empiezan a crecer con más fuerza en este otro periodo. Por lo tanto, la pregunta que se va a tratar de responder en este paper es si existe polarización del empleo en Chile, y se podría subdividir en dos preguntas, que una es si Chile ha experimentado una deslocalización del empleo rutinario, y una segunda pregunta es si Chile ha experimentado un aumento en ocupaciones de servicios personales, que son las ocupaciones que nos van a interesar. Bueno, la cantidad de empleo, así como los salarios, se va a determinar en base a la interacción entre oferta y demanda de empleo. Pero aparte de esta hipótesis del cambio técnico, pueden haber muchos otros factores que podrían estar explicando este patrón de polarización. Específicamente, la demanda podría estar siendo explicada por la apertura comercial o la deslocalización de las actividades.
la deslocalización de las actividades plantea, considerando que esta literatura está enfocada en países desarrollados, principalmente Estados Unidos, como esta deslocalización de ciertas actividades, como son las actividades manufactureras realizadas ahora o eh, derivadas hacia otros países, podría estar eso cambiando la estructura del empleo ocupacional en ese país. La oferta, por su parte, puede estar siendo explicada por la educación, el aumento en la participación de mujeres, la participación de migrantes o cambio en la estructura etaria. Y también vamos a tener lo que se llamaría la estructura institucional, que también va a impactar tanto en la oferta como en la demanda del empleo, donde podemos tener regulaciones de salario mínimo, la estructura impositiva, beneficios al desempleo o el poder de negociación de los sindicatos. Bueno, esta teoría se va a desarrollar en un mundo donde los trabajadores no son sustitutos perfectos entre ocupaciones. Y lo que vamos a ver gráficamente sería, primero, yendo a la hipótesis del cambio técnico basado en la habilidad o en la tecnología, nosotros vamos a ver que las únicas ocupaciones que aumentan serían las de alta habilidad. Por el contrario, lo que nos propone en una primera instancia la hipótesis del cambio técnico basado en la rutina o la hipótesis de rutinización es que lo que se consideraría el empleo de baja habilidad o las ocupaciones de baja habilidad no van a ser modificadas. Sin embargo, el cambio tecnológico impactaría de forma indirecta sobre los empleos de baja calificación, específicamente las ocupaciones de servicios personales, a través de el aumento de los salarios en las ocupaciones de alta habilidad, ya que estos demandarían mayores servicios personales, ya como es la alimentación, el cuidado de los hogares, como puede ser niñeras o como pueden ser personas para arreglar jardines, ese tipo de cosas van a ser demandadas por el sector que estaría en la parte de alta habilidad, que ganarían mayores salarios. Específicamente quiero hacer un punto en lo que serían las ocupaciones de servicios personales para que quede clara. Podríamos dividirlos en dos, podríamos dividirlos en servicios personales que se considerarían como de alta calificación y aquellos de baja calificación, donde aquellos de alta calificación tendríamos algunas actividades como niñeras, camareros, ayudantes de enfermería a domicilio, tenemos peluqueros, astrólogos, mientras que los servicios personales de baja calificación se relacionarían un poco más a empleos de carácter más precarios, como son vendedores ambulantes, tanto de alimentos como no de alimentos, vendedores a domicilios, personas que se dedican a la limpieza y el personal doméstico. Por lo tanto, la teoría final de la hipótesis de rutinización mostraría este esquema, donde tanto los trabajadores de baja habilidad como de alta habilidad crecen en desmedro de los de mediana habilidad. Dentro ahora de la metodología, se va a utilizar la encuesta CASEN para los años 1996, 2006 y 2017. Las ocupaciones se definen de acuerdo a la clasificación ocupacional ISCO del año 1998, que es la que utiliza la CASEN, y se considera la población empleada, se va a descartar a aquellos trabajadores por cuenta propia, y también se van a descartar las ocupaciones relacionadas a Fuerzas Armadas y Agricultura, ya que han seguido otros patrones, otras tendencias ligadas a otras explicaciones. La estrategia metodológica se va a basar en un modelo de equilibrio espacial desarrollado por Autor y Dor en el año 2013. Las unidades de observación, por lo tanto, van a ser territorios y específicamente comunas y territorios funcionales. Los territorios funcionales utilizados se van a basar en el trabajo de Verdaguer del año 2019. Utilizar territorios funcionales
nos va a permitir solucionar un problema que nos darían las comunas, que, bueno, aparte de la falta de representatividad que van a tener las comunas, pero específicamente es que nosotros consideraríamos que entre comunas cercanas geográficamente habría mucho flujo de empleo, lo que nos daría lugar a un problema, o podría dar lugar a un problema de autocorrelación espacial. Esto pudiera ser solucionado a través de la metodología de territorios funcionales. Bueno, para entrar a explicar cómo se va a desarrollar esto, voy a explicar primeramente el desarrollo de un índice que clasifica las ocupaciones por su nivel de rutinización, y se parte primeramente considerando algo que se llama el diccionario de títulos ocupacionales, que hace una clasificación de ocupaciones, en el cual se agrupan más de 12.000 ocupaciones, y a su vez estas están agrupadas en 44 características, cada una recibe 44 características en 7 dimensiones, que son las que se pueden leer ahí: funciones de trabajo, educación y tiempo de entrenamiento, entre otras. Esto está, utilizando este diccionario, Autor, Levy y Murnam colapsan todas estas características que se le asignan a cada ocupación y agrupan estas 44 características en 5, que son las que aparecen en esta tabla. Es decir, cada ocupación va a tener una puntuación en cada una de estas tareas. Posteriormente, Autor y Dor en el año 2013 van a, una vez más, colapsar estas 5 tareas en 3, en abstractas, rutinarias y manuales, y van a crear un índice igual al índice que se ve en pantalla. Este índice va a darle a cada ocupación un nivel de rutinización, donde mientras mayor es el índice, más rutinaria es la ocupación. En este caso, las ocupaciones más rutinarias son clasificadas como los empleados de oficina, que tienen un índice de 2,41, y la ocupación menos rutinaria serían los profesionales de la enseñanza. Bien, ¿cómo ahora esto se va a llevar a un contexto de equilibrio espacial? Siguiendo la metodología desarrollada por Autor y Dor, y trabajada también por Montresor, lo que se va a hacer es primero clasificar a todas las ocupaciones a nivel agrupado de acuerdo a su índice de rutinización. Y se va a generar la participación del empleo acumulado, como se puede ver en la columna número 6, columna de participación del empleo acumulado. Y lo que se va a considerar es que todas las ocupaciones rutinarias van a ser las que caigan en el primer tercio del empleo acumulado y ordenado de acuerdo al nivel de rutinización. Por lo tanto, todas estas ocupaciones que en este cuadro se ven con esta X, es decir, empleados de oficina, procesamiento, servicio al consumidor, otros de manufactura y construcción, operadores de máquina, metalurgia y obreros, van a ser ocupaciones clasificadas como rutinarias. Ahora, a cada territorio se le va a asignar el porcentaje o la participación de empleo rutinario que posee en base a la siguiente fórmula, donde L sub JKT es el empleo en la ocupación específica K en el territorio J en el año T, que va a ser siempre el año base, puede ser 1996 o 2006. Y lo que aparece posteriormente en la fórmula va a tomar el valor de 1 si la ocupación se considera rutinaria, es decir, si cae dentro de este primer tercio de las ocupaciones ordenadas como rutinarias, y 0 de otra forma. De esta forma,
cada territorio se le va a asignar la participación de empleo rutinario que posee. A partir de esta construcción, se genera la siguiente estrategia empírica, que va a ser la que aparece en pantalla, donde la variable dependiente delta I sub JT representa el cambio en la participación del empleo entre los periodos, ¿ya? Entre los 3 periodos que utilizamos acá, puede ser entre 1996 a 2017 o los otros 2 periodos, y puede ser el cambio en el empleo tanto de ocupaciones rutinarias como de servicios personales. RSH, representa la participación del empleo de ese territorio en ocupaciones rutinarias en el periodo base. Y X es un vector de controles, donde los controles van a ser la participación de la fuerza laboral empleada que posee educación superior, la participación femenina en el empleo, la tasa de desempleo, el porcentaje de la población en edad superior a 65 años o un aproximado de la población jubilada, la participación de la industria manufacturera y la participación de migrantes en el empleo. En base a esto, se van a desarrollar los siguientes modelos. Este modelo que se ve acá, la variable dependiente es el empleo en ocupaciones rutinarias, y lo que nos muestra este cuadro es que aquellos territorios que poseían en el periodo base un mayor empleo rutinario han experimentado una mayor disminución en el propio empleo rutinario. Ya, estos resultados entonces serían acordes con la literatura de polarización y estarían planteando una respuesta a la primera pregunta, es decir, estaría habiendo una deslocalización del empleo rutinario o una pérdida de empleo rutinario. Este primer cuadro se está basando en comunas. Este segundo cuadro es el mismo, pero utilizando territorios funcionales. Y encontramos el mismo patrón, donde vemos que la participación en el empleo rutinario tiene un signo negativo y es significativo. Por lo tanto, podríamos responder a esta primera interrogante. La segunda interrogante tenía relación con las ocupaciones de servicios personales. Nuevamente, utilizando comunas como la unidad de observación, lo que obtenemos es que aquellos territorios que en el periodo base tenían una mayor participación en empleo rutinario, tienen un aumento en la participación de los servicios personales. Por lo tanto, esto parecería indicar que la pérdida del empleo rutinario está siendo deslocalizada o desplazado, mejor dicho, a servicios personales, a empleo en servicios personales. Este cuadro muestra los mismos resultados, pero utilizando territorios funcionales. A diferencia del caso anterior, que era este, ahora solamente es significativo si analizamos el periodo mayor de 21 años, de 1996 a 2017. Como había señalado en un principio, las ocupaciones en servicios personales podían dividirse en ocupaciones de servicios personales de alta habilidad y de baja habilidad. Este cuadro lo que nos estaría mostrando es el cambio en servicios personales de alta habilidad o alta calificación, donde vemos que el empleo rutinario no está teniendo un efecto. Tampoco en territorios funcionales, aunque acá sí se analizamos el periodo más largo, pero sí tiene un efecto en los empleos de servicios personales de baja calificación, tanto para comunas como en un periodo para territorios funcionales. Entonces, lo que podrían estar indicando estos resultados es que
eh, la pérdida en empleos rutinarios se estaría desviando hacia ocupaciones de servicios personales, pero no de alta calificación, sino de baja calificación, lo que podría estarnos hablando de una precarización del empleo, si se quiere llamar de esta forma. Por último, para finalizar, unos próximos desarrollos sería desarrollar un análisis de panel, pudiendo utilizar mayores números de encuestas Kaizen, es decir, aquí solamente hemos utilizado 3 encuestas Kaizen, se podría utilizar la 2015, 2013, 2011, y de esa forma generar mayor cantidad de periodos y poder quizás trabajar con una metodología de panel. Y el otro sería buscar alguna metodología, por ejemplo, variables instrumentales, que permitan corregir por posibles factores no observables que sean variantes en el tiempo y que podrían estar explicando el efecto de polarización que nosotros, y serían variables que nosotros no estaríamos viendo. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, no sé dónde puedo ver. Ya veo que el profe Manu está eh, levantando la mano. No sé si yo tengo que hacer algo o simplemente... Ah, ya. Profe, usted se tiene que desmutear y... Ahí yo, sí, ahí se me oye, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me Sí, ahí sí. oyes? O sea, bueno, la verdad que está bien, bien interesante. Yo nunca había visto algo así en cuanto al análisis que has hecho y es bien útil. Además, seguramente se puede empezar a aplicar a partir de ahora con todo lo que está pasando en el mercado de trabajo. Es muy probable que los efectos que tú encuentres se vuelvan mucho más extremos. O sea, yo la verdad que lo que veo en tu estudio es que como que tú identificas que hay un proceso de polarización casi extrema del mercado laboral, ¿cierto? Ajá. Sí. Y en cierta medida, no sé si puedes volver a los gráficos donde tú demuestras, o sea, donde tú muestras el cambio de oferta, demanda, en los 3 segmentos que inicialmente están... ¿Estos? Eso, O... Ya. eso. Inicialmente, claro, tú estás encontrando que hay 2 incrementos en la contratación en los extremos, pero que en el medio inicialmente hay una pérdida de mano de obra, pero que hay una pérdida de puestos de trabajo. Pero ¿qué pasa con esos trabajadores y hacia dónde irían, ¿no? Esa es una Exacto. pregunta que te tiene que llegar a modificar de alguna forma la oferta, tanto ya sea en alta habilidad, si es que esos trabajadores que pierden su puesto de trabajo en la de mediana habilidad van allá, a ese segmento, o hacia la de baja habilidad, ¿no? Es muy probable que esos trabajadores realmente no debieran de haber desaparecido del mercado. ¿Ah? Exacto. Entonces, es muy probable que esos trabajadores vayan al segmento de baja habilidad, ¿no? Entiendo, porque el de alta habilidad, sobre todo por todo el contexto que tú introduces de introducción del proceso de computación, o sea, lo que es la digitalización, automatización, todo este desarrollo incrementa muchísimo las skills, ¿no? En el segmento más alto de habilidad, y es muy probable que los trabajadores de mediana habilidad tengan muy poca probabilidad de encontrar un puesto de trabajo en el segmento más alto. Entonces, lo que uno debiera de pensar es que está incrementándose la presión en el mercado de trabajo de baja habilidad, y eso de alguna manera tendría que estar desplazando la oferta laboral de forma positiva y a su vez, de alguna manera también impactar de forma negativa o contener la subida de salarios y muy probablemente generar un proceso de expulsión de los trabajadores menos cualificados dentro de ese segmento. No sé si se entiende eso. O sea, yo Sí. creo, sí. O sea, realmente es como que todo el mercado de trabajo, si tú lo consideras como no como uno, se debiera de estar desplazando en su conjunto hacia un mayor nivel de cualificación, ¿vale? Y los Sí. trabajadores menos formados tienen que ir, eso sí que tienen que ir saliendo del mercado laboral, porque las últimas oportunidades de empleo que les queda dentro del segmento de baja habilidad es cada vez menor y se supone, por lo que yo te estoy diciendo, que los trabajadores de mediana habilidad empiezan a entrar a competir en ese segmento.
¿cierto? Exacto. Entonces, yo no sé si tú pudieras llegar a incorporar en tu análisis, bueno, ver cómo varían los salarios y ver también, tú te fijas mucho en el tema de las ocupaciones, pero ocupaciones es exactamente lo mismo. Entonces, no sé si de alguna forma, ahí ya lo desconozco, pudieras ver qué está pasando con la escolaridad promedio en el segmento de trabajadores de baja habilidad, que es muy probable que haya aumentado por la competencia que te estoy comentando, ¿no? Porque salen trabajadores de mediana habilidad y se meten en ese mercado. Y yo esperaría con esto que te estoy comentando, que los trabajadores de alta habilidad ya de per se, ¿no? Por las propias características que tiene la demanda laboral, también hayan incrementado su nivel educacional. Básicamente es eso. Seguramente tú tendrías que ver, a lo mejor también en el segmento de trabajadores de baja habilidad, un proceso de sobrecualificación en este sentido, ¿no? Porque van entrando trabajadores con un nivel de educación un poquito mayor a ese segmento. Luego, o sea, básicamente es eso. Yo no sé si tú lo pudieras testear, debieras de tener algún impacto en los salarios y también en la escolaridad de los trabajadores de ese segmento. Y luego hay otro gráfico, o sea, cuando tú hablas del indicador que utilizas de rutinización, no sé si puedes ir ahí. Ese. Mira, la ecuación de arriba no es exactamente igual a la de abajo. O sea, el logaritmo neperiano, yo imagino que lo que tú haces es, abajo, como por así decirlo, hacer que el logaritmo neperiano quite el cociente, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, no es exactamente igual, porque dentro de la resta tú tendrías, o sea, tú tienes el logaritmo neperiano de las tareas rutinarias menos logaritmo neperiano de la suma de tareas abstractas más tareas manuales. No es la doble diferencia de una y otra, aplicándose el logaritmo neperiano. Entonces, no creo que eso haya alterado Sí. mucho tus resultados. Sí, no, pero eso fue un error mío. Es lo de abajo, es la resta lo que está correcto. Sí. Vale. Vale, nada, pues simplemente eso. O sea, ojalá que, bueno, lo que te he dicho, no sé si tiene mucho sentido para lo que tú ya conoces, que seguramente es bastante más que yo, pero a lo mejor pudiera servirte, no sé. Bueno, pero eso. Sí, Así que sí. gracias, Vale, Gustavo. gracias, profe. Hacer una aclaración que yo di a entender mal, ahora me doy cuenta, es que los empleos, las ocupaciones de servicios personales, tanto las que se consideran de baja calificación como de alta calificación, ambas a su vez son ocupaciones de baja calificación. Lo que pasa es que dentro de esa misma ocupaciones de servicios personales de baja calificación, a su vez se clasifican dentro de ese mismo grupo en unas que son de baja calificación y otras que son de alta calificación, pero ambas están en la parte de la distribución del empleo clasificadas como de baja habilidad y de bajos salarios, ¿ya? Pero en ese esquema se considera que, por ejemplo, un asistente médico personal o una niñera es de alta habilidad comparado con un trabajador que igual realiza servicios personales, pero que es, por ejemplo, un vendedor ambulante. Eh, Solamente para aclarar eso. En cuanto al tema de escolaridad, sí, efectivamente, eso es cierto. Hace algunos meses salió un paper de matching laboral tratando un tema como similar a lo que usted planteaba y que encontré muy interesante de poder relacionar con este trabajo. Entrar en la parte de la oferta también es algo pendiente. De hecho, para el seminario anterior, el profesor Luis Miguel me recomendó un libro que trataba precisamente de cómo ha aumentado o cómo ha evolucionado la oferta educacional en el país, y que es algo que hay que incorporar en el análisis. Así que muchas gracias por las sugerencias, profe. No sé si hay alguien más, creo que alguien más estaba levantando eh, la mano. Mm. Hola, buenos días, Gustavo. Hola, Gustavo.
Primero que todo, muchas gracias por tu presentación, está muy interesante. Yo tengo una consulta relacionada, dado de que tu framework teórico es un modelo de equilibrio espacial, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Ok. Además de los controles que has utilizado, ¿has pensado en utilizar efectos fijos por comunas, dado de que potencialmente es posible de que, por ejemplo, el caso del alto capital humano se concentre en determinadas comunas que poseen determinadas características, ya sea ambientales o amenidades urbanas? Y eso podría generar un proceso de sorting que potencialmente pudiese estar afectando algunos de los resultados que has tenido. Por lo tanto, ¿has considerado utilizar efectos fijos espaciales? Lo que utilicé, no, efectos fijos por comuna, no, lo que probé fueron efectos fijos por regiones. Y al utilizarlos no cambiaban los resultados, pero efectos fijos por comunas, o más específicamente ciertos territorios en específico, no he usado, solamente efectos fijos para regiones. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. ¿Alguna otra pregunta del público? Yasna. Tira. Puedes hablar. Ahora sí. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Hola, yo te escucho. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Bien, gracias. presentación. Mi pregunta tiene que ver básicamente más con entender las implicancias de estos fenómenos de polarización, sobre todo en las políticas públicas, entendiendo también de que esto supone un desafío que es mucho mayor. Es decir, acá no solamente estamos vinculando políticas, en este caso desde el ámbito laboral, sino que también implica necesariamente generar políticas educativas, porque al parecer la búsqueda y lo que debiésemos estar empujando es que cada vez nuestra población debiese ser mucho más educada, ¿ya? En el sentido de poder, en cierta forma, competir dentro del mercado laboral, y también, en cierta forma, los procesos de industrialización de los países y diversas políticas públicas, al parecer, empujan a que las personas se califiquen más, sobre todo cuando pensamos en estrategias de innovación que muchos países, obviamente, y en particular Chile también está llevando como una forma de impulsar el crecimiento económico. Entonces me gustaría saber cuáles son las implicancias en términos de políticas públicas que tienen los resultados o estos resultados preliminares propiamente tal, y qué debiésemos esperar de todos estos resultados en términos de política, y cuáles deberían ser para potenciar de mejor forma el mercado laboral chileno. Ok, gracias, Yasmin. Mira, lo primero que respondería es que, bueno, a la luz de los resultados podrían ser indicios de que nosotros tenemos que hay una pérdida en los empleos que estarían en la mitad de la distribución, y podríamos esperar o que se vayan a empleos de mayor habilidad o de más baja habilidad. Y lo que, a la luz de los resultados, lo que podríamos tener algún indicio es que los trabajos se están desplazando hacia ocupaciones de baja habilidad, y dentro de, que serían los servicios personales, y dentro de esos servicios personales estaríamos viendo incluso que muchos empleos se está desplazando hacia lo que podríamos llamar empleos precarios, como empleos de servicios personales de baja habilidad. Esa sería una consecuencia, no una implicación política. Entonces, lo que nos debería llevar esto a, como implicancia a políticas públicas, es una política educacional, te estoy dando mi opinión, más fuerte o más agresiva, en el sentido de precisamente poder ampliar o aumentar el cambio tecnológico en la estructura productiva, considerando que
América Latina aún es una región donde el cambio tecnológico no está implementado si se compara con los países desarrollados. Entonces debiera llevarnos a el impacto, creo yo, dándote netamente mi opinión, a lo que es política pública, debiera impactar en lo que es la política pública educacional. Ya, mejorando lo que es, o sea, si llevándolo a la parte netamente de la finanza o del presupuesto del país, quizás un mayor porcentaje del PIB ser destinado a educación, y también un mayor porcentaje del PIB ser destinado a ciencia y tecnología. No sé si mi respuesta es correcta o no era esa la respuesta que esperabas. Súper, Gustavo. Y otra cosa, Gustavo, bueno, tomando el comentario del otro Gustavo, yo creo que también sería bueno que incorporaras alguna DAMI, quizás no por comuna, sino también por ciudad, porque también la mixtura de actividades empresariales en las áreas urbanas puede ser muy distinta en comparación a otras áreas. Una cosa que no me quedó clara de tu presentación es qué tipo de comunas consideras. ¿Solamente consideras comunas de tipo urbano? ¿O involucras todas las comunas que están dentro de la CACEN? Todas. Ya. Entonces, yo creo que quizás no hacerlo por comuna, pero sí o incorporar algún tipo de interacción entre comuna, o, a ver, no se me ocurre claramente, podría ser algún tipo de interacción, pero por lo menos dividir esto entre ciudades, por ejemplo, podría ser algún tipo de corrección acerca de cómo en las ciudades podría llevarse este proceso de una manera distinta en comparación a las áreas rurales, pensando también de que este fenómeno también tendería en cierta forma a ser un poco más urbano, ¿ya? Ok, sí. Te agradezco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario de los espectadores que tenemos en este minuto? Que ya vamos en 20. Gracias. Bueno, ¿hay más preguntas o no hay más preguntas? Tengo una pregunta, Gustavo. ¿Sí? ¿Has intentado ver esta combinación en la evolución de los mercados laborales combinando la clasificación sectorial con la clasificación ocupacional? Es decir, para ver los sectores, en qué medida estas tendencias se están dando de manera diferente. Y después, una vez has visto cómo esos efectos sectoriales son distintos, si se distribuyen de manera diferente en el espacio, en términos de potenciales ocupaciones dentro de cada sector. Te lo digo porque esto es un trabajo que hicimos hace tiempo con Marcelo, donde veíamos que se daba un patrón de lo que se llama división espacial del trabajo.
Sí. Es decir, que en los mercados regionales hay una especialización ocupacional dentro de los sectores. Es decir, las ocupaciones de mayor calificación de un sector como la minería no estaban en Antofagasta, sino que estaban en Santiago, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo ocurría con otros sectores. ¿Has pensado en ver esa dimensión en la cual se combinan ambas miradas? Sí, vi ese trabajo, recuerdo el índice de disimilitud de Duncan, si no me equivoco. Algo que he intentado hacer, que hasta la hora no me ha resultado por la cantidad de observaciones, principalmente, es que hay autores que han realizado esta misma metodología, pero en vez de ocupar territorios, ocupan industrias y ven cómo está el empleo rutinario dentro de cada industria. Sería ideal poder hacerlo por industria y por territorios. En un momento lo intenté hacer y debido a la división que obtenía, por la cantidad de observaciones que obtenía, los resultados no es exacto. Tendría que buscar alguna metodología distinta para poder aplicar eso. Sí, sería muy interesante poder hacerlo. Y hay papers que desarrollan eso. Y que relacionan el tema de polarización a este cambio industrial. Pero yo hasta la hora no lo he logrado hacer. ¿Ya? Es por eso, quizás buscando eso, o sea, buscando de hecho eso, se incluye este control de la manufactura, buscando Claro. si el efecto de la industria manufacturera puede tener un efecto, pero no, hasta la hora no lo he hecho, pero sí sería muy interesante hacerlo. Sí, y otra pregunta, tú partías diciendo justamente que debido a todos estos procesos de outsourcing, ¿no? Y de externalización de actividades, uno podría quizá esperar que países como Chile y otros países menos desarrollados pudieran tener una estructura ocupacional diferente, ¿no? Y por lo que tú me comentabas antes de empezar, tenía una información privilegiada, te da como un patrón más parecido al de los países desarrollados, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿podrías comentar por qué piensas, y esto es una pura invitación a especular, pero que yo creo que merece la pena pensarlo, ¿no? Porque Chile tiene un patrón que podría ser más parecido al de un país desarrollado que al que uno cabría esperar en un país de menor desarrollo, donde quizá predominaran más tareas de tipo rutinario y que simplemente se han sacado fuera de los países desarrollados? Yo creo que si vemos la magnitud de esa polarización, si bien en Chile se produce, las magnitudes debieran ser menores. Ahora, a diferencia de el caso de los países desarrollados, que efectivamente el empleo rutinario se va también a empleos de baja habilidad, que son los servicios personales, pero en el caso de países desarrollados, estos servicios personales eran como de más alta habilidad o más especializados. En el caso chileno pareciera como haber una precarización del empleo, como que el empleo rutinario se estuviera desviando hacia actividades de servicios personales, pero más precarias. Caso que no es el para países desarrollados. Ahí hay todo un campo para el tema educativo, ¿no? Porque, por ejemplo, la política educativa de Alemania, de Corea, todos estos que están hablando ahora de la industria 4.0, ponen mucho énfasis en el tema de la educación técnica. Ajá. Y justamente adquirir ese conjunto de habilidades que probablemente no te van a hacer entrar dentro del grupo de los más calificados, pero sí te van a adaptar al cambio tecnológico, ¿no? Que yo no sé si es algo que
que en Chile se está considerando o no, la verdad. Un poco retomando la pregunta de Yasna. Sí, Esto solo para sí, eso sería interesante de ver. tirártelo al aire ahí, porque son cosas que son muy interesantes de analizar, yo creo. Y el trabajo tiene mucho potencial en ese sentido. Sí. Gracias, profe. No sé si hay más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Y nada, les esperamos la próxima semana en los seminarios del Departamento de Economía. Hasta luego, gracias.